Bom dia para todos vocês. Eu agradeço muito a presença. No Rio de Janeiro chega às 9 horas, só que a maioria de vocês estão aqui do lado. Nossa, está a presença do Cássio aqui, que bom que já chegou. Quem não conhece o Cássio, ele é também da Secretaria da ABEP, Associação Brasileira de Estudos de População. Bom, vamos a dar início à nossa conferência, que vai ser ministrada por Magda Ruiz. Magda Ruiz é a coordenadora da área de Demografia e Informação sobre População do CELADE, que é Centro Latino-Americano de Demografia para a América Latina e o Caribe, que pertence à CEPAL e, a sua vez, à Organização das Nações Unidas. A Magda Ruiz vai nos falar sobre a saúde no censo de 2010 na América Latina, aspectos conceituais, metodológicos e de divulgação da informação. Por favor, Magda Ruiz. Gracias, buenos días. Pues primero que todo agradezco mucho la invitación y la posibilidad de participar en esta reunión que ha sido tan interesante y que está abordando un tema tan importante como son pues, los indicadores y los sistemas de información en salud, y que fue un área de conocimiento que estuvo un poco quedada en un tiempo. Teníamos muchas dificultades para trabajar en estos temas. Y yo ayer estaba impresionada de la cantidad de trabajo que están haciendo acá y de la cantidad de investigaciones, encuestas que están haciendo, más toda la recuperación de las estadísticas vitales. Realmente quedé muy impactada con la cantidad de trabajo que están haciendo. Entonces me alegró mucho ver, por ejemplo, la recuperación de las encuestas que se están haciendo, encuestas de entrevistas con exámenes clínicos, exámenes de toma de medidas antropométricas, que en mi país, que yo soy colombiana, en mi país se hicieron en los años 60 y 70, después se abandonaron pues, supuestamente porque eran demasiado costosas para la información que producían, pero realmente lo que venía detrás de eso era toda una pérdida de espacio del sector salud y de pérdida de espacio de la salud como un bien social. Entonces, así que me ha dado mucha alegría estar acá, oírlos, ver la cantidad de trabajo, y ahora voy a comentarles lo que ha sido el trabajo del CELADE con los censos de 2010 y lo que hemos venido trabajando con los países, y particularmente el tema de los indicadores de salud que podemos derivar de los censos, que a veces no son evidentes, o sea, no siempre responden a una pregunta censal, sino que se derivan de la información que en general recogemos del censo. De hecho, los temas de salud y de demografía se interrelacionan permanentemente y digamos, lo que vemos más directamente es la mortalidad como punto de encuentro, pero hay otra gran cantidad de variables que son importantes y que nos ayudan a analizar estas dos variables con sus tendencias en el tiempo y los determinantes que también se interrelacionan. De hecho, la población es el sujeto y es el objeto de la atención de salud, es sujeto y objeto de la política pública en salud, de manera que los censos son una fuente de información per se para la política pública en salud. De los censos y de los componentes de la dinámica demográfica, tanto la fecundidad como la mortalidad como la migración son muy importantes en la planeación de la política de salud. En este momento la migración tanto interna como internacional está teniendo que ser tomada en cuenta. Las zonas de frontera, por ejemplo, todas las particularidades de la situación de salud en zonas de frontera son muy importantes, o zonas en las que tienen una inmigración alta, cuando las diferencias culturales entre la población inmigrante y la población de origen son muy amplias, hay grandes diferencias culturales. La población, o sea, los servicios públicos de
del país de destino o de la zona de destino, pues tienen que exigirse para prestar unos servicios de salud a gente que culturalmente es muy diferente. Yo tuve que asesorar un trabajo en Cataluña, en España, donde ellos reciben una fuerte inmigración del Magreb y la cultura es tan diferente que los servicios públicos de Cataluña tuvieron que hacer un trabajo específico para ver cómo podían abordar la prestación de servicios a las mujeres magrebíes que llegaban y a veces ni siquiera hablaban la lengua. O sea, entonces ya había que pasar por una cantidad de filtros y de situaciones. Entonces, esta es una información que a veces solo da los censos, porque no siempre se pueden hacer estudios tan específicos en ciertas zonas. Entonces, los censos aportan un montón de información que nosotros mismos no estamos percibiendo, que la tenemos y que es fuente de información para los servicios de salud. ¿Cuáles son las potencialidades de los censos en relación al tema de la salud? Primero, la determinación de la demanda para el establecimiento de políticas y programas y que tomen en cuenta la interrelación entre la transición demográfica y epidemiológica, en particular las tendencias de la mortalidad y la fecundidad y sus impactos sobre el crecimiento y distribución por sexo y edades de la población. Esta parte es muy, muy importante como fuente de información en los censos. O sea, ¿qué es la demanda? La demanda es la población. O sea, ¿cuál es la población? La población es lo que nos da los denominadores de todas las tasas. Es la población expuesta al riesgo de tener distintos eventos, de enfermarse, de morir o de tener ciertas demandas de atención de salud. Entonces, no es una pregunta específica que yo haga en los censos para tener esta información, sino que es el censo mismo, o sea, es su esencia. La población que nos da el censo, tal como nosotros la podamos organizar y depurar y a veces ajustar, como se decía ayer, que quede bien evaluada y que conozcamos su potencial, es la población expuesta al riesgo de todos los eventos que nosotros tenemos que trabajar en la política de salud. Cuando hablamos de los censos, hablamos de la medición puntual en el momento del censo, que nos da unas posibilidades de análisis impresionantes, pero el censo además es la base de la proyección, de manera que todo lo que vamos a tener 10 años después, vamos a tener que depender de la calidad del censo y de lo que el censo nos dejó como fotografía en un momento dado. De ahí todo el tiempo estamos derivando la información. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos problemas de cobertura en ciertos grupos de edad. Seguro que vamos a tener problemas después cuando hacemos toda la planeación. Por ejemplo, con frecuencia los países se encuentran con problemas en las tasas de vacunación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esperan un número de niños que finalmente no son o son muchos menos, y entonces las tasas de vacunación les aparecen por debajo de todo el trabajo. O sea, la gente hace un trabajo enorme, dice vacunamos todos los niños, y cuando van a hacer la tasa está baja. ¿El problema cuál es? El problema es que quizás el denominador que están tomando en cuenta no es el real. O el censo tuvo un problema o la proyección tiene un problema, y lo mismo sucede al contrario. A veces se cree que tenemos una excelente cobertura, de hecho a veces hay coberturas de más del 100%, lo cual no es lógico, pero el problema es el denominador. Entonces, hay que siempre ponerse en la mente que el censo va a ser el denominador de cada uno de estos grupos y que nos va a dar una información importante, aunque no sea una pregunta específica para salud. También nos da la posibilidad de incluir ciertas preguntas en los módulos de vivienda y hogar, y por supuesto de personas también, que pueden usarse como variables que definen las condiciones en que viven las personas. Entonces, todo el módulo de vivienda y hogar que está en los censos un poco anquilosado, porque se está trabajando poco. Las preguntas de vivienda no han avanzado en los últimos censos, no han cambiado mucho, no se han como remozado, no se han oxigenado.
ese es un trabajo que está pendiente en la región. Quizás la información de las viviendas, los hogares y el entorno, porque hemos perdido también la pregunta de entorno. Algunos países la hacen y después uno ve que no la usan. Hacen unas preguntas para los sectores censales, pero después no se usan, no se conectan con la información de la población. Todas esas preguntas nos deberían aportar datos de exposición de las personas a ciertos riesgos y a veces están ahí, pero no las estamos usando como tales. Luego la posibilidad de analizar las características y condiciones de vida de los grupos de población específicos, que es el otro potencial de los censos, la posibilidad de desagregar por urbano, por rural, por sexo, por edad, por grupos sociales de distintos como etnias o personas como, por ejemplo, discapacidad, qué personas son las que están en condición de discapacidad o las personas de determinada edad que necesitan ciertos servicios y que cada día van a necesitar más ciertos servicios. Entonces, esas condiciones de grupos específicos también es el potencial de los censos, es la otra arista, como lo que estábamos hablando también de la población migrante, que no siempre va a haber una posibilidad de hacer encuestas o tener otro tipo de información específica para estos grupos, salvo la que se deriva de los censos. Entonces, voy a hacer como un recorrido ya más puntual de los temas que trabajamos y que hemos identificado que los censos apoyan los estudios de salud y los análisis de salud. Entonces, tenemos, como ya mencioné, la población por sexo y edad, que nos da los diferenciales en los riesgos de enfermarse y morir, todo el análisis del proceso de envejecimiento y ahora que estamos trabajando ya con datos a 3 dígitos en los censos, podemos hacer una mejor caracterización de la población centenaria. Esto ha sido bastante interesante porque tradicionalmente la región cerraba las tabulaciones, la cerraba en 65 años, después en 75, 85 años, y ahora es necesario que lleguemos a tabular hasta 100 años y más, y de hecho hay países en los que el número de personas de 100 años y más tiene una cierta importancia, de manera que se tabula también después de los 100 años con grupos de edad quinquenal, y esto nos ha permitido también revisar las tablas de vida que creemos que estaban sobreestimando la mortalidad de las personas mayores, al tener en un grupo tan amplio. Entonces, en la medida que se ha podido desagregar más, incluso trabajar por edades simples, se ha visto que quizás se estaba sobreestimando la mortalidad y de hecho podíamos estar subestimando la población adulta mayor en el momento de hacer las proyecciones. Entonces, estos trabajos por edad y sexo nos han permitido refinar bastante más los trabajos de mortalidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el análisis de la transición demográfica y el proceso de envejecimiento de la población. Ahora se publica mucho también por edades simples, que eso es bastante importante, tanto las defunciones como la población del censo por edades simples, nos permite evaluar mejor la información. Nos ha permitido también cambiar un poquito el chip en el análisis, porque antes nosotros todo lo que eran fluctuaciones en las edades lo considerábamos como un error. Ahora estamos también trabajando cuánto es que no era un error, cuánto era, por ejemplo, cohortes de nacimiento deficitarias, que realmente fueron deficitarias por algún problema o alguna situación coyuntural en un país, y de hecho esa cohorte realmente va a ser una cohorte más pequeña siempre, pero solo cuando volvemos a mirar los censos por edades simples, desde los censos del 60, 70, podemos ver esto y no considerarlo error, que era también un problema. Siempre íbamos a los grupos quinquenales rápidamente para no, porque pensábamos que eran errores en la declaración, no todo eran errores.
ya estamos también trabajando un poco más estos análisis de cohortes, que era una forma de analizar la demografía que no teníamos en la región. Está entrando un poquito con más fuerza el análisis de las cohortes. De todas maneras, los errores en la declaración de edad son reales y son ciertos y nos fastidian bastante a nosotros. Pero también cuando vemos cuánto ha mejorado la declaración de edad en la región, se ve que ha mejorado sensiblemente. O sea, casi todos los países, cuando miramos las tendencias de los índices para medir la preferencia de dígitos y para evaluar la calidad de la declaración, vemos que están mejorando sensiblemente. El hecho de pedir la fecha de nacimiento pues ayuda bastante a mejorar esta declaración y cada día nuestra cultura ha entrado más en usar la fecha de nacimiento, en ser un dato que la gente recuerda fácilmente. Hemos también identificado algunos cambios en la calidad de la información por edad. Por ejemplo, en los censos que llamamos censo en un día, en el que la familia está toda pendiente del censo, el día del censo, por lo general había muy buena declaración de los niños entre 5 y 14 años. En la medida en que el censo ha pasado a ser en varios días y que los niños igual están en el colegio cuando llega el censo, este grupo de edad ya no era el que nosotros decíamos que tenía mejor calidad, porque había un factor también como cultural, que el primero que salía a abrirle la puerta al del censo era el niño o la niña de esas edades, entonces se quedaban como mejor registrados. Y ahora, en la medida en que cada uno de los países ha ido pasando al censo en varios días, pues este grupo de edad ya también es de los que no está en casa en el momento en que se da el censo. Entonces, también los patrones de declaración de calidad de los censos por edad también ha cambiado un poco. Lo de la exageración de la edad de los viejos, dice que de ser así se estaría produciendo una sobreestimación de las personas en edades avanzadas y una subestimación de la mortalidad. Eso cuando yo traslado hacia esas edades, ¿no? Cuando yo digo tiene como 60 años, cuando en realidad la persona tiene 57, 58. Pero cuando cierro en una edad demasiado baja el análisis de mortalidad, tengo el otro problema que era el que les mencionaba hace un momento. También la tendencia al rejuvenecimiento de las mujeres adultas y la omisión diferencial de niños pequeños y de hombres en edades centrales. Eran algunos patrones que, como les digo, están cambiando, algunos patrones que eran bastante constantes en los otros censos, pero que han ido cambiando también. Otra información que se deriva de los censos es la que ya conocemos en la región, que es para estimar la fecundidad y la mortalidad en la niñez con métodos indirectos, que bueno, este es un tema en el que la región tiene muchísima tradición. Prácticamente todos los países de la región vienen poniendo estas preguntas desde que aparecieron, desde la década 70, 80, de manera que tenemos una gran tradición en el uso de estas preguntas. El estudio de la fecundidad adolescente, que es otro tema derivado de los censos, es otro de los temas en los que no tenemos una pregunta específica para medir fecundidad adolescente, pero de la información que recogemos podemos sacar varios indicadores, muchos indicadores, entre eso el análisis por edades simples, que es muy importante porque la estructura de la fecundidad por edad al interior de los grupos es totalmente diferente. O sea, la fecundidad de una niña de 15 años no es la misma de una de 19 años. Conocer el nivel de fecundidad de las niñas menores de 15 años también es importante, y muchas veces las encuestas de demografía y salud o las encuestas en general no hacen las preguntas para niñas menores de 15 años. Cuando yo tengo que diseñar una muestra, realmente la fecundidad por debajo de 15 años es poca, necesitaría una muestra muy, muy grande. Y allí lo que estoy midiendo es más que un problema o que se haga un aporte grande al nivel de la fecundidad del país,
que no es lo que yo espero encontrar allí, pero sí que no debería ser una fecundidad tan temprana, que hay un problema social detrás de eso. Entonces, las encuestas suelen empezar en 15 años. Los censos están aportando la información por debajo de los 15 años, con ciertas dificultades, ¿sí? Porque a veces los empadronadores no formulan la pregunta por temor a ofender la familia, pero cada vez es menos, cada vez, o sea, ya están más acostumbrados, las poblaciones están más acostumbradas a esperar esta pregunta desde incluso 10 años, o sea, para personas incluso de 10 años o más. Entonces, como digo, este tema no requiere una pregunta adicional, pero es importante tomar en cuenta la edad inicial y que según las condiciones del país, pues lo más temprano posible, o sea, no hay una recomendación específica. Si bien socialmente los embarazos de adolescentes son un problema de salud, el número en cifras relativas es pequeño, o sea, no aporta mucho a la fecundidad, de tal manera que el objetivo no es ver cuánto está pesando en la fecundidad total, pero sí poder conocer cómo está sucediendo este fenómeno. El censo, como les digo, da el dato más completo que no nos están dando las encuestas. De otro lado, el censo nos está dando el denominador, que es la población de menor de 15 años. Si el registro, las estadísticas vitales están recogiendo la información, sí que el censo se va a complementar, de manera que voy a tener dos fuentes de información que yo puedo comparar. La fecundidad que derivo de las preguntas indirectas del censo, más las que yo derivo de las estadísticas vitales, cuyo denominador va a ser el número de niñas de 15 a 19 años. La importancia de las dos fuentes es la posibilidad de desagregar, porque también los registros los puedes agregar por todos los grupos geográficos, todas las áreas geográficas que necesite, y los grupos sociales para los cuales el censo y los registros tienen coherencia conceptual. Es decir, si yo logro una coherencia conceptual en nivel educativo, por ejemplo, entonces tomo para los nacimientos la educación de la madre de la misma manera que lo estoy tomando para el censo y logro crear los mismos grupos, podría tener las tasas de fecundidad, no solo para las niñas, para todas las edades, por nivel educativo o por las zonas geográficas, obviamente, pero todos los indicadores, todas las variables que están en el censo y que estén en las estadísticas vitales, desde si tienen coherencia conceptual, como lo que se hablaba ayer en el caso de las etnias, si tienen coherencia conceptual, se corresponden numerador con denominador y me permiten hacer otros análisis que no necesariamente están derivados de una pregunta específica en el censo. Algunos países incluyen preguntas sobre atención al parto. Hay algunos países que lo hicieron en el censo del 2000, se ve que les dio un resultado importante y lo están poniendo ahora en los censos del 2010. No es necesariamente que uno recomiende este tipo de preguntas, porque a veces no, pues se recarga el censo, pero hay países que creen que lo necesitan y lo están poniendo. La estimación indirecta de la mortalidad en la niñez, ya lo mencioné también cuando hablé de la estimación indirecta de la fecundidad, porque es el mismo conjunto de preguntas, entonces no me voy a detener en esa parte. Vamos a hablar un poco de las muertes ocurridas en el hogar. También es una pregunta que han puesto algunos países, no la están poniendo todos. Nosotros hemos trabajado con los países sobre la calidad de esta pregunta. Tiene algunas dificultades, la pregunta no se puede usar directamente, necesita que tenga una evaluación y que igual que las estadísticas vitales necesita una evaluación, una coherencia con su denominador, pero los países que la ponen la usan bastante. ¿Cuál es el problema de la pregunta? El problema es que cuando al morir una persona, el hogar se puede desintegrar y al desintegrarse es posible que
ninguno de los miembros que convivía con esta persona declara esa defunción. Entonces suele tener una cierta subestimación la mortalidad calculada con esta pregunta, pero de todas maneras permite ver la mortalidad especialmente para 5 y más años, que llamamos mortalidad adulta, y nos da un potencial de análisis y también un potencial para comparar con lo que está saliendo de los registros, por ejemplo, en la estructura. Entonces, los países que la han puesto, la pusieron en los censos anteriores, la están poniendo todavía, porque de todas maneras les ha reportado una cierta información que les ha sido útil. Algunos países adicionalmente han puesto la pregunta de mortalidad materna, es decir, si la defunción ocurrió en una mujer de 15 o más años, se le pregunta si hubo el antecedente obstétrico. Esta parte es un poco difícil, uno tiene una cierta ambivalencia con esta pregunta, porque requiere muchísima capacitación. O sea, en el proceso de capacitación, los países tendrían que invertir muchísimo más tiempo en transmitir qué es lo que nosotros llamamos mortalidad materna, porque eso no es el común, no es lo que está en el común de la gente. Para muchas personas, si se murió una señora que era la mamá de alguien, es una muerte materna. Y nosotros hemos encontrado casos donde no se fijan, por ejemplo, en el filtro, y cuando uno hace el recuento encuentra un número de muertes, piensa que hubo muy buena declaración, y cuando se da cuenta, por ejemplo, fue una niña que murió después del parto, murió recién nacida. Entonces se pregunta, ¿murió con ocasión del parto? Sí, y resulta que la que murió fue la recién nacida, no la madre. Entonces hemos encontrado muchos casos cuando vamos y miramos los casos. Entonces, tanto en el proceso de capacitación requiere un trabajo específico para que la gente nos entienda qué es lo que estamos llamando mortalidad materna, como después en el proceso de depuración. Entonces, como los censos ya son complejos, nosotros decimos, bueno, el país tiene que valorar muy bien y saber en qué se está metiendo y no poner la pregunta sin tomar en cuenta todos estos recaudos. Aún así, hay países que dijeron, a mí me fue bien con esta pregunta, la voy a volver a poner. Es el caso, por ejemplo, de Paraguay. Bolivia dice, nosotros hacemos la pregunta, pero en realidad nuestros estudios los vamos a derivar de un trabajo que hacemos posterior al censo, con base en la información que se recogió en el censo. Entonces, ya son unas ciertas experiencias que algunos países tienen y la están poniendo, pero si a mí me preguntan si yo la recomiendo, yo no la recomiendo abiertamente. No se la recomiendo a un país que tiene buenos registros, por ejemplo. No le voy a pedir que la ponga, ¿sí? Pero no me pasa lo mismo con las preguntas indirectas de mortalidad, por ejemplo. Hay países que tienen buenos registros y yo les sugiero que ponga el módulo. ¿Por qué? Porque esa pregunta les va a permitir medir ciertas variables que los registros no le están permitiendo medir. Por ejemplo, países de alta inmigración tienen buenos registros y pueden captar qué está pasando con los niños que están naciendo en su territorio, eso lo tienen clarísimo. Pueden saber que son hijos de extranjeros, pero lo que no saben es con cuántos hijos llegó esta mujer al país, cuál fue la fecundidad y cuál fue la mortalidad infantil de esa inmigrante que llegó. Entonces, el censo sí que le da eso sí se lo da el censo. Entonces, aún con buenos registros, uno sugiere que pongan la pregunta. No es el mismo caso en mortalidad materna. En mortalidad materna, si es un país de buenos registros, uno no sugiere poner el tema de mortalidad materna. El tema de discapacidad es uno de los temas que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, de manera que ni siquiera es comparable un censo con el otro. O sea, la mayor parte de los países ha ido cambiando, hemos ido viendo que se puede medir mejor, se pueden medir más cosas. Por ahí, en los censos de los 90, casi todos los países pusieron discapacidades totales y permanentes, pero totales es no ve, no oye, no habla, no tiene una pierna, no tiene un brazo, o sea, totales. Hemos ido cambiando a otras formas de captar la discapacidad, y de hecho ya no hablamos de discapacidad, hablamos de limitaciones, o sea, ¿qué limitaciones tiene la persona? Entonces, también esto ha evolucionado mucho, no tiene mucha comparabilidad
con los otros censos, pero sí que recomendamos que hagan la pregunta de acuerdo a lo que se hizo, o sea, las pruebas piloto, por ejemplo, de Mercosur, que hubo un trabajo tan dispendioso en esta pregunta, nosotros las hemos incorporado en todo el trabajo de recomendaciones y hemos tomado las recomendaciones de Mercosur, o sea, las analizamos y las incorporamos en las recomendaciones que se dan, para que, pero por una parte para estandarizar un poco la pregunta y por otra para mejorar la calidad de lo que se está midiendo. Otras preguntas que a veces se incorporan en los censos es la cobertura de atención de salud. Ya vimos un poco cuando hablamos de fecundidad, era poner si el parto, dónde había ocurrido el parto o algunos aspectos de atención de salud, pero hay otros países que están poniendo una serie de preguntas sobre a dónde asiste cuando está enfermo y si tienen algún plan de salud, si es público, si es privado u otras informaciones sobre la cobertura de atención de salud. También están incorporando otros indicadores de protección social como previsión y seguridad social. Algunas de estas preguntas o de estos temas se derivaban de la pregunta sobre actividad económica, cuando se hablaba que la persona, si no trabajaba, ¿qué hacía? Y ahí aparecía si